Mis papás llevaron a su pareja secreta de vacaciones y querían que mi hija les dijera abuelos. En un pequeño vecindario donde ni los perros se atrevían a ladrar más fuerte que el claxon de un coche viejo, vivía Marisol con su hermana y sus respectivos esposos. Todo marchaba según lo que uno podría llamar, sin exagerar, normal, es decir, con sus pequeñas disquerías hogareñas, algún almuerzo dominical donde el chisme corría sin pausa, y los típicos roces familiares que nunca terminan de romper nada. Un buen día, sin previo aviso ni sutileza, los padres de Marisol decidieron convertir una vacación familiar, esa que se había estado planeando a medias desde octubre de 2021, en un desfile de PDA, swingues y segunda familia incluida. No era un viaje, era una obra improvisada con besos a la vista de todo mundo. Marisol, recién casada, con esposo en la mochila y un semblante que delataba una mezcla de incomodidad y enojo, había soñado con una escapada íntima. Ella, su hermana Valentina y sus parejas. Eso era todo. Nada de invitados especiales, menos aún si venían con abuela y abuelo nuevos, tan recién adoptados como un perrito sin pedigrí. Pero resulta que los padres habían decidido llevarse a sus amigos, que más tarde se autodenominarían otros abuelos para la sobrina recién nacida, y que se instalaron en la casa familiar, desalojando a Valentina y su bebé del sótano para cederles el techo a ellos. Era un trueque temperamental con mal saldo, paz a cambio de dignidad. Y así, cuando por fin anunciaron que el viaje sucedería en febrero de 2023, liberando la fecha con toda pompa, Marisol sintió que el estómago le hacía mal. No era el vuelo, ni el destino, era la posibilidad de presenciar ese espectáculo diario donde las caricias, los chistes pasados de línea, y la indecencia en público se vestían de normalidad. Prefiero no ir, pensó, con un suspiro que traía el sabor amargo de la decepción. Al principio se contuvo, por educación, aún así, las preguntas insistentes volaban en el aire. ¿Por qué no? ¿No quieres ir? ¿Te molesta? En voz baja le contestó su esposo, la embajada del rechazo era clara. No somos los únicos en esta historia, ¿sabes? No va a ser familiar, sino un desfile de adrenalina temperamental ajena. Y lo intentó una charla. La invitó a su madre y padre a tomar café. Les explicó que, siendo adultos, no podía cuestionar su vida íntima, pero sí su vida en público y cómo eso afectaba a la novela familiar que ella misma había imaginado. Esperaba algo de empatía, o al menos un poco de compás de espera. Pero fue un golpe seco. Los padres le alegaron que aceptaran que eran una sola familia y que los nuevos abuelos lo eran también. Punto. No hubo más terreno común. Marisol, mordida por una tristeza sorda, finalmente soltó la palabra que costaba admitir: no iremos. Ellos podían ir con quienes quisieran. Y si esto hería sus sentimientos, pues que los hieran. La tensión social debía tener un límite. Pero el destino, que a veces no entiende de tiempos y mucho menos de dignidades, guardaba una última carta. Uno de esos giros que ni en telenovela vieja caben. El padre de Marisol, al cabo de más de 2 años de distancia, porque sí, la relación se rompió, fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca el 18 de enero de 2025. Y el silencio que Marisol y su hermana habían tejido tembló y empezó a agrietarse. La enfermedad, como el cobrador de impuestos, no avisa, y cuando lo hace, no pregunta si es buen momento. Así le cayó a Marisol la noticia del corazón fallido de su padre, como si le hubieran echado un balde de agua fría con hielo y pedazos de memoria. Porque, a pesar de todo, en algún lugar escondido debajo del orgullo, la nostalgia todavía tenía muebles. El mensaje no vino en voz directa, sino por medio de Valentina, que lo escuchó primero de una tía que lo supo por una prima que había estado cerca del consultorio donde el padre, entre jadeo y jadeo, salía diciendo que ya no podía subir una escalera sin sentir que lo estaban empujando a la tumba. Y así, sin más protocolo que un ¿lo sabías?, la enfermedad se sentó en la sala como invitada incómoda. Marisol sintió el impulso natural de correr al hospital, de cruzar el umbral y preguntar: ¿cómo estás, papá? Pero enseguida le brotó la otra voz:
esa que recordaba cómo la habían hecho a un lado por defender su sentido del pudor y su derecho a decidir con quién compartía vacaciones. Había sido el exilio temperamental más absurdo, todo por no querer dormir bajo el mismo techo que los cariños postizos de sus padres. En vez de llorar, organizó una reunión con Valentina. Se vieron en una cafetería, pidieron lo de siempre, Valentina un té, Marisol un espresso con amargura, y discutieron el dilema con la seriedad de dos diputadas de conciencia. Valentina, que tenía una hija y una disposición más flexible, sugirió que al menos enviaran una carta, una señal de vida. Pero Marisol no se atrevía. No después de cómo nos trataron, dijo. Mientras tanto, del lado paterno, las cosas tomaban un tono de película triste de domingo. El padre bajó de peso, dejó de asistir a cenas, y canceló el segundo viaje planeado con los amigos que aún le decían corazón en mensajes grupales de WhatsApp. La madre, que siempre había sido de carácter más rígido que un poste de luz, empezó a mostrarse más dulce, como si el miedo le hubiera suavizado la voz. Llamó una vez, luego otra, y en la tercera, se atrevió a decir, ¿quieren venir a cenar? Fue Valentina la que rompió el cerco. Llegó una tarde con su hija en brazos, unas flores del mercado y cara de bueno, aquí estamos. No hubo disculpas, claro que no, pero hubo miradas largas, silencios que se arrastraban como gatos viejos, y algún chiste sin gracia que por cortesía fue festejado. Era un comienzo. Marisol, por su parte, tardó 2 semanas más. Finalmente fue, sin marido y sin hablar demasiado. El padre la vio entrar como si estuviera viendo llegar a una enfermera de la Cruz Roja. Le sonrió, débil, como quien ya no guarda rencor porque el tiempo ya no le da para eso. Ella no dijo nada, pero cuando él extendió la mano temblorosa, ella la sostuvo un rato, sin hablar, como se sostienen los trapos viejos que uno encuentra en una caja con recuerdos. Después de esa visita, las cosas no cambiaron radicalmente. No hubo redención, ni lágrimas reconciliadoras como en las películas de sobremesa. Pero la guerra se detuvo. Las armas se colgaron, y quedó una paz extraña, hecha de visitas breves, palabras cuidadosas y una promesa no dicha de no hablar del pasado. Porque a veces, para que el futuro llegue, hay que dejar que el pasado se quede callado. Pasaron los meses como se pasa un desfile militar desde la banqueta, con interés fingido, sin aplaudir demasiado. El padre de Marisol, aunque frágil, no se moría. Caminaba con cuidado, como si el suelo le debiera algo. Decía frases que parecían sacadas de un libro de despedidas, disfruten mientras se pueda, la vida es prestada, pero luego se comía una hamburguesa doble sin mayonesa como si nada. A veces, incluso bromeaba con el cardiólogo. Marisol lo veía de vez en cuando. El saludo era un poco torpe al principio, como cuando uno se encuentra con una excompañera de la secundaria que le debe dinero, pero se volvía más natural con cada taza de café compartida. Hablaron de libros, de noticias, de cualquier cosa que no tuviera forma de reclamo. Ni una palabra sobre el famoso viaje, ni sobre los abuelos nuevos. Ese tema era como un mueble tapado con sábana. Se sabía que estaba ahí, pero nadie lo destapaba. Hasta que un día, como si al guionista de la historia le hubiera parecido que todo iba demasiado plano, la madre de Marisol decidió que era hora de invitar a todos a una comida para limar asperezas. Nadie le pidió eso, pero lo hizo igual, como hacen las madres cuando creen que un pastel puede tapar una traición. El escenario fue el patio trasero de la casa familiar. Sillas plegables, mantel de cuadros, carne asada y aguas de sabor. Y entre los invitados, como si el universo no tuviera sentido del humor, aparecieron los amigos de los padres, Damián y Candelaria, los famosos casi abuelos, los de las caricias indecorosas en la piscina del Airbnb. Candelaria llegó con un pastel de zanahoria, Damián con una chamarra de cuero que parecía de motociclista jubilado. Valentina, prudente, tomó asiento lejos. Marisol consideró fingir una llamada y marcharse, pero se quedó por respeto a su hermana y porque ya estaba ahí la ensalada de coditos. El aire se cortaba con cuchara. Nadie mencionaba el elefante en el jardín, aunque Candelaria le hiciera caricias a la niña como si fuera la nieta que nunca tuvo y le dijera, «Ven con la abuela». A Marisol se le hizo un nudo en el cuello.
Se levantó a servir más limonada para no gritar. Y fue entonces cuando su padre, con voz pausada, dijo lo impensable. Nos equivocamos en cómo manejamos todo esto. El silencio fue tan absoluto que hasta el perro se quedó quieto. La madre lo miró con cara de no habíamos quedado en que no diríamos nada, pero él ya había abierto la puerta. Quisimos juntar mundos sin preguntar si ustedes querían formar parte de eso, siguió. Y eso estuvo mal. Nos cegamos pensando que todos verían con buenos ojos lo que para nosotros era libertad. Marisol no supo qué decir. No porque no tuviera palabras, sino porque no esperaba escuchar eso jamás. Valentina sonrió con un poco de alivio. Candelaria, por su parte, siguió cortando el pastel como si nada, y Damián dijo algo que no viene al caso. Después de esa comida, los encuentros fueron más naturales. No íntimos, no como antes, pero sí funcionales. Marisol ya no sentía que tenía que estar a la defensiva todo el tiempo. Y si bien todavía le causaba escalofrío oír a alguien llamar abuelos a esa pareja, decidió que no valía la pena pelear por cada término afectivo que la gente usara con ligereza. Se había cansado de discutir con fantasmas. A veces, la paz no viene porque todo esté resuelto, sino porque uno deja de querer ganar todas las batallas. Una mañana de abril, mientras el sol calentaba las banquetas como sartén olvidada, el padre de Marisol sufrió un pequeño susto, un tropezón tonto en el jardín, sin caída aparatosa, pero con suficiente temblor en las piernas como para mandarlo al hospital por precaución. Allí, con bata abierta, olor a desinfectante y ese silencio clínico que todo lo magnifica, dijo algo que Marisol no olvidaría jamás. No quiero irme sin haber dejado todo en su sitio. Era la primera vez que lo decía en voz alta, no con dramatismo, sino como si hablara de dejar las llaves donde van. Y a pesar de la frase, no se murió. Pero a partir de entonces, cambió su manera de estar en el mundo. Empezó a regalar cosas, libros, herramientas, hasta un reloj que había usado 20 años y que siempre dijo que era intocable. Invitó a comer por separado a cada hija y a sus esposos. A cada quien le dio una versión resumida de su historia, como quien entrega una herencia de anécdotas. Con Marisol habló del día en que ella aprendió a manejar, de cómo lloró en silencio cuando la vio irse a vivir con su pareja. Ningún discurso de perdón, solo memorias que, por fin, parecían compartidas. Candelaria y Damián, curiosamente, dejaron de aparecer tanto. Sin despedirse, sin grandes explicaciones. Un día no fueron al desayuno de los domingos. Otro día, cancelaron el paseo al parque. Fue como si hubieran entendido, sin palabras, que ese lugar no les correspondía más. Y nadie lo mencionó, ni lo lloró. La nueva familia se fue evaporando como esos amores de verano que no resisten el otoño. La salud del padre se estabilizó. Empezó a caminar con bastón, a hacer bromas sobre su corazón punk y a decir que cada día era un regalo, aunque algunos vinieran envueltos en papel periódico. Se le veía feliz, o al menos en paz. Y eso bastaba. El día de su cumpleaños número 71, organizaron una comida discreta. Valentina llevó un pastel. Marisol, flores. Y él, en su silla de siempre, levantó el vaso y dijo: "No me voy todavía, pero ya aprendí a estar listo". Nadie supo qué responder, y eso fue perfecto. Si el viaje huele a trío, quédate en tu nido frío. Si te gustó la historia, dale like, comenta qué opinas y suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Hasta luego.